Javier Milei es un político distinto. En un mundo plagado de políticos tradicionales, apegados al cliché de presidente ideal, surgió una figura bastante particular. Un hombre que ha pasado por la política argentina como un huracán, arrasando con éxito a cada uno de sus enemigos. En este caso sería la casta argentina, un hombre que ha enfrentado rechazos, insultos y hasta amenazas de muerte, pero que sin embargo ha sabido defender sus ideas de la libertad con valentía y determinación, hasta convertirse en el presidente de la República. Pero no siempre fue así. ¿Cómo llegó este señor a tener el éxito que tiene? Bueno, su nombre es Javier Milei y hoy te voy a contar la historia detrás del hombre que ha revolucionado la política argentina. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Nacido el 22 de octubre de 1970, en el seno de una familia de clase media en Villa del Parque, en Buenos Aires, Milei forjó su carácter en la adversidad de su familia. Su infancia fue marcada por tener recursos realmente limitados. Su padre, Norberto Milei, un empresario del transporte de pasajeros en Buenos Aires, fue una persona muy agresiva con él, no al contrario de su madre, Alicia Luthich, que juntos llegaron a agredirlo físicamente durante sus primeros años de vida. ¿Estás peleado con tus viejos vos, no? Yo no hablo con mis progenitores. ¿Le decís así, no le decís padres? No, porque no comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos. Qué fuerte eso. Pese a esto, él logró salir adelante en distintas habilidades que muchos no conocen. Por ejemplo, es poco sabido que durante su secundaria él fue arquero de Chacarita Juniors en las divisiones de menores, concretamente entre 1987 y 1989. Y sí, profesionalmente. Tocó en una banda llamada Everest, donde sin pena ni gloria tocaban ciertos covers de muchas canciones de bandas inglesas, como de los Rolling Stones. Sin embargo, mientras todo esto pasaba, Milei confiesa que no estaba del todo interesado en ello, sino que en el fondo también le preocupaba la hiperinflación que tenía Argentina en el entonces gobierno de José Alfredo Martínez de Hoz. Así, al entrar a la universidad, Milei encontró su pasión en la economía, graduándose con honores en la Universidad de Belgrano y especializándose en temas políticos. Su mente ávida y su espíritu crítico lo llevaron a explorar diferentes escuelas de pensamiento y de filosofía, escuelas que fortalecían su visión heterodoxa de la libertad. Hablando profesionalmente, en 1993 Javier Milei se recibió finalmente como licenciado en Economía, haciendo posteriormente un posgrado en el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Esto le permitió poder enseñar en varias escuelas y participar de cargos importantes como ser el pasante en el Banco Central de Reserva argentino. Es de este último del cual muchos políticos se agarraban para poder erradicar su idea de eliminar el Banco Central, ya que al ser solo un simple pasante, fue despedido en tan solo 6 meses. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué dediqué no a te la otras renovaron? cosas. Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Respecto de el psicotécnico, ¿por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la Porque hubieras entiendo pasado, que si fuera estés por enojado eso. con el Banco Central y Estoy hables de enojado con el Banco destruirlo, Central por eso. porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. En el sector privado, se desempeñó finalmente como economista del banco HSBC entre el 96 y el 2002, para posteriormente, en 2004, empezar a trabajar en el estudio de Miguel Ángel Broda. Poco a poco, muchas cadenas televisivas como El 13 o Telefe
comenzaron a llamarlo para mayormente debatir con otros economistas y dejarlo en ridículo. Claro que fue así que Javier Milei fue catapultado a la fama. Sus charlas eran mayormente encendidas y fuertes, sobre todo en programas de noticias y radio, donde debatía con ímpetu y agudeza intelectual. Esto es lo que justamente lo convirtió en una figura importante para la política argentina. Su estilo directo y de cero titubeos, correctamente fundamentados y llenos de análisis insistentes, lo volvieron único en su especie. Pese a esto, la prensa lo tildaba de arrogante y provocador, un político que alardeaba de su conocimiento a través de los gritos. Pero mientras todo esto pasaba en la televisión, sus seguidores crecían cada vez más hasta el punto de crear una comunidad internacional. Obviamente que las redes sociales amplificaron su voz, permitiéndole conectar con miles de personas que se identificaban con su mensaje de la libertad. Incluso gente que no había leído sus libros, como Libertad, 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 sí, 3 veces, mostraron un apoyo para que Milei postule a la presidencia. Es así que, en 2021, fundó el partido de La Libertad Avanza, un movimiento político que buscaba romper con el molde tradicional y plasmar el liberalismo clásico en Argentina. Probablemente esta sea la mejor parte del video, ya que podremos ver cómo es que Javier Milei llegó a ser presidente en tan poco tiempo. Así que si quieres saberlo, sigue mirando y suscríbete para saber que su debut electoral no solo le brindó una banca en el Congreso, sino que consolidó su liderazgo como un concepto, un movimiento entero en la escena política. Su carisma y su verbo apoyó aún más a la campaña y atrajo aún más a una legión de seguidores, principalmente jóvenes que veían en él una luz de esperanza para el futuro. En 2023 se marcó un punto de inflexión para Milei, ya que tan solo en la primera vuelta se alzó con la victoria en las elecciones presidenciales, obteniendo la mayor cantidad de votos desde el retorno de la democracia en Argentina. Su triunfo se manifestó como un terremoto por toda la ciudad de Buenos Aires y de Latinoamérica. Su apoyo fue tan grande que hasta políticos importantes como Donald Trump lo felicitaron en motivo de su victoria. Así, los analistas se preguntaban cómo un economista sin experiencia en la política había logrado llegar a ser presidente. La respuesta era simple. Milei había conectado con el hartazgo de la población y había puesto en la mesa el deseo de cambio de todo el país. Un país cansado de la corrupción, la ineficacia y la falta de oportunidades. Las propuestas de Milei también fueron importantes para su campaña, cosas que incluyen la eliminación del peso argentino, la privatización de empresas del Estado, la reducción drástica del gasto público y el cierre del Banco Central y de 11 ministerios. Estas ideas generaron intriga en los seguidores que se fiaban de sus promesas. Obviamente, sus críticos lo acusaban de ser un liberal extremista que pretendía desmantelar el Estado y enriquecer a los más poderosos. Cosas como su manera de hablar y su postura desafiante lo han convertido en un ícono para muchos jóvenes que buscan un cambio radical. Así, Milei se hizo popular, sobre todo entre los jóvenes que admiraban su rebeldía y su sinceridad. Poco a poco se convirtió en una especie de líder político. Su objetivo era impactar a la sociedad, transmitiendo las ideas de la libertad y la posición de que la máxima ciudad, o sea Buenos Aires, no puede aspirar a ser solamente una provincia. Este objetivo lo llevó a la cima del poder, convirtiéndolo en el presidente de la nación. Cabe resaltar que, una vez en el poder, Milei tomó varias decisiones que han generado polémica hasta el día de hoy, como la reciente visita de Milei a la Antártida para extraer el petróleo y demás recursos minerales. Dale clic ahora para verlo.